nuevos santuarios astronómicos. Todos los trabajos de investigación que hemos realizado en torno a estos espectaculares yacimientos arqueológicos en superficie han sido tratados por nosotros de la forma más rigurosamente científica posible y con el máximo de los respetos al entorno de estos contextos. No obstante, no ha sido posible lograr una veraz interpretación de lo que hemos investigado sin que hayamos podido dejar de aplicar algunas disciplinas controvertidas para la ciencia actual, ya que fue categóricamente evidente el haber podido constatar que la visión que se tenía en aquella antigüedad de disciplinas como la astronomía resultaba ser una visión que sin ninguna duda era interpretada por los más antiguos de esta isla como algo totalmente integrado en sus creencias religiosas. Y una de las principales cuestiones a las que nos hemos enfrentado en esta investigación ha sido la de intentar desentrañar toda la extraordinaria simbología antigua representada por ellos en estos espectaculares lugares. Simbología mayoritariamente fuera de la perspectiva actual de lo acostumbrado. Vamos a poder demostrar que las perfectas alineaciones que lograban en estos centros ceremoniales entre distintos puntos de observación o altares en el suelo del santuario, con los distintos marcadores o puertas de transición y con el sol y la luna en ciertos momentos importantes de su calendario ritual, como solsticios, equinoccios o paradas lunares, tenía al parecer para ellos el sentido de escenificar una especie de conexión de ida y vuelta de este plano en el que habitamos con, digámoslo así, el cielo. Por los grandes trabajos realizados en estos santuarios, la astronomía que se usó, al menos en estos centros ceremoniales, tenía que ver muy poco, por ejemplo, con la necesidad de conocer el momento del cambio de las estaciones climatológicas para, por ejemplo, usar aplicaciones agrícolas o ganaderas, ya que para controlar esa necesidad de conocimiento, estos y otros ciclos se podrían haber controlado de una manera mucho más fácil y menos trabajosa. Desde el punto de vista de la actual astronomía, más pragmática y aritmética, el santuario de Guenia también nos ha dejado un importante legado científico, ya que en este lugar han quedado
unos inéditos registros de orientación de la Tierra existentes en el momento de su construcción con respecto al Sol y la Luna. Orientaciones que nos suponen valiosos datos que quedaron incrustados en aquel maravilloso templo natural y que desvelaremos con detalle en un próximo documental. Aparte de los ya conocidos desvíos en estas alineaciones astronómicas de posición por la ciencia astronómica, ligeros desvíos en las salidas del Sol por el horizonte, los denominados azimut, y que se producen a lo largo del tiempo muy prolongado, milenios, sí que hemos notado otros, ligeros pero valiosos desvíos actuales en las alineaciones que se marcaron en la antigüedad en estos santuarios de Lanzarote. Pequeños, pero no habituales en lo que se sabe de los normales cambios progresivos de orientación de la Tierra. Resumiendo la descripción de esa especie de anomalía, decir que se conoce un único desvío de la orientación de la Tierra con respecto a su orientación con el Sol y que se origina porque el eje terrestre va perdiendo una progresiva oblicuidad en la inclinación de unos 23,27 grados que tiene actualmente la Tierra con respecto al plano de traslación al Sol. Esa pérdida de oblicuidad del eje se puede captar en el horizonte a razón de unos 15 minutos de arco cada 2000 años, y es el método que hemos utilizado para saber la antigüedad de los marcadores de esta isla. En estos marcadores artificiales perfectos que hicieron en estos santuarios. Como el disco solar tiene en su diámetro 30 minutos de arco, en los solsticios, en el transcurso de 2000 años, estaría actualmente la mitad del disco desviado del centro del marcador. Pero al contrario, en los equinoccios astronómicos, el Sol seguiría teniendo siempre el azimut perfecto del este geográfico. Los marcadores equinocciales no tendrían que tener actualmente desvíos del Sol. Sin embargo, no ha sido así, y son varias las hipótesis que se han esgrimido cuando se han dado cuenta que también en otros lugares del mundo, como aquí, las alineaciones equinocciales tienen un desfase de casi 2 días, concretamente de aproximadamente 1 grado y 17 minutos de arco en el horizonte. La hipótesis existente sobre esa anomalía es que en la antigüedad no controlaban el equinoccio astronómico, sino un aparente equinoccio numérico, que consistía en obtener una media en la cuenta de los días de solsticio a solsticio. Sin embargo, gracias a un importante descubrimiento que hemos realizado en Lanzarote al respecto, hemos llegado a poder comprobar que no fue así y hemos logrado desentrañar ese problema, algo totalmente inédito en la ciencia de la astronomía y que dará de hablar cuando lo expongamos en el documental dedicado exclusivamente a Genia. En la faceta social y religiosa que impregnaba el sentido para ellos de su teología astral, esta faceta es más dura de entender para nuestras mentes pragmáticas actuales. Explicaremos en nuestros próximos documentales
las circunstancias y enfoques bajo los que se proyectaron estos sorprendentes santuarios. En el volcán de Guenia primero se hubo de rellenar el fondo del cráter para crear una explanada. Ya este primer trabajo fue de cierta envergadura, destacando sobremanera la solución que adoptaron para que no se fuera por la fuerza de gravedad el relleno usado para confeccionar el suelo del santuario, un muro de contención, pero de una forma tan operativa que fue realizado en la misma manera que actualmente la ingeniería aplica en las presas de contención del agua en los pantanos. Luego, en el suelo del santuario se trazó y se escenificó de forma simbólica mediante un extraordinario diseño ideográfico la probable encriptación de una fecha determinada suspendida en el tiempo, usándose el amplísimo calendario del ciclo de la precesión de los equinoccios, con una posición determinada en ese ciclo, cuando el punto solsticial estaba en la constelación de Piscis. Encriptación representada en varios símbolos y contextos, tanto en Lanzarote como en algunas islas más del archipiélago canario, lo cual nos daría la importante noticia de que en la antigüedad de esta isla conocían tal ciclo. Sospechamos que algún importante acontecimiento tuvo que haber ocurrido en ese instante concreto escenificado en Guenia, fecha que, entre otros usos, sospechamos que utilizarían probablemente para comenzar su calendario astronómico y ritual, mediante una hipotética representación zodiacal, y debemos especificar que la definición zodiacal viene de zoo, animal. En definitiva, se sabe con certeza que desde hace al menos 3 milenios, gracias a estos descubrimientos, se podrían ahora atrasar los cómputos de antigüedad en esta materia de simbología astral. Ya se interpretaban figuradamente las constelaciones reflejadas en la bóveda celeste en forma de varios animales. Nuestras investigaciones en esta faceta de la astronomía antigua se basan en el sorprendente descubrimiento que en el santuario de Guenia se confeccionaron grandes geoglifos. Y sin duda, en este caso, nuestra hipótesis, aparentemente arriesgada, se basaría en que una de las representaciones diseñadas en este extraordinario santuario sería la figura de la constelación de Piscis. En el interior de Guenia, primero logramos identificar la rotunda evidencia de uno de los peces, de justo 100 metros de largo, una auténtica obra de arte en perspectiva casi cenital, que nos desvela claramente las capacidades técnicas y artísticas de aquellos antiguos pobladores de la isla. Pero, aunque nos costó algo más de tiempo su localización, por el estado de deterioro en que se encuentra, debido a su gran antigüedad, pudimos lograr al fin encontrar el otro pez, unido por su cola al anterior, como se representaba esta constelación en los zodiacos encontrados de la época más antigua. Y esta configuración del trazado de todo el conjunto
apoya con más argumentos nuestra hipótesis de que en todo el conjunto ideográfico gigante, definitivamente se encuentra representada la constelación zodiacal de Piscis, la de los dos peces. Este extraordinario diseño se fraguó simbólicamente cual reflejo de lo que se representaba en aquel momento astronómico antiguo en el propio techo de este volcán templo, en la misma bóveda celeste, aplicando aquella máxima muy antigua descrita en el Kybalión y luego en la propia Biblia de como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Explicaremos en próximos documentales nuestra hipótesis sobre esa asombrosa representación zodiacal realizada en la explanada del templo volcán y cuál fue la asombrosa fecha que quedó marcada para la eternidad en este mágico lugar. En el pez mayor podemos apreciar su extraordinario trazado, la cola del pez, con distintos y claros signos del uso de esta gran figura en el ámbito sagrado, como el situar estratégicamente ciertos puntos de observación integrados en la extraordinaria figura pisciforme, para desde esos puntos concretos ver la transición de varios astros por los marcadores o puertas del filo del cráter, la cabeza del gran pez, incluso con su inequívoca boca, diseñada en su lugar exacto y con diseño estilizado. Hemos detectado que el ojo de estos peces sagrados eran sus principales altares de observación. Lo constatamos en este santuario de Guenia y en otro importante santuario situado al norte de la isla. Pero un detalle extraordinario en el caso del gran pez de Guenia es cómo transportaron simbólicamente, aunque también de forma material, fuera del gran pez, la estructura con la que quisieron representar su ojo, llevándola a una posición propicia del suelo del santuario para, una vez colocado en un lugar estratégico, para que fuese operativo, supusiese el altar central y principal observatorio del gran marcador lunisolar. Además, habiéndose diseñado el símbolo del ojo con la combinación de sus dos principales símbolos, el creciente lunar y el círculo que representaba al sol, completándose así el perfecto altar observatorio para el sol y la luna. Esta simbología del gran ojo con la combinación luna-sol abarcaba un amplio contexto en la antigüedad, tanto geográficamente como temporalmente. También podemos admirar en este centro ceremonial de Guenia alguna otra representación artística gigante de técnica totalmente inédita, como es la de desprender de forma artificial bloques de rocas de la compacta pared del cráter, hasta lograr el relieve de la figura pretendida. A nosotros mismos nos pareció algo muy difícil de creer,
de aceptar, y tuvimos que recurrir a minuciosos análisis geológicos para demostrar su artificialidad y método de manufactura. Y dichos análisis resultaron positivos. Intervino la mano del hombre. Estructuras de esa sospechosa forma y calado prácticamente no existen en otras montañas de la isla, a excepción de esta otra. Logrados los remarques de sus ojos con parecida técnica que en la de Guenia, por desmantelamiento de rocas. En el caso de la gran obra facial del santuario de Guenia, es imposible que, por sus rasgos, no nos imaginemos una enorme cara leonada. Y aunque en la isla no existieron nunca estos animales, sí que tuvieron que haber convivido con los primeros pobladores de la isla en sus lugares de origen, en la mitad norte de África. Pero sin duda, y teniendo en cuenta el cúmulo de elementos simbólicos que contenía este centro de rituales, sería necesario, aun con el riesgo que conlleva, el intentar también situar la simbología del león dentro del gran ideográfico de este impresionante santuario. Y de nuevo otra hipótesis, situándonos en el mismo concepto de lo ya visto aquí: león, constelación de Leo. Curiosamente, aquí podemos ver dentro de la rueda zodiacal, en este caso en el milenario disco encontrado en el antiguo Egipto, el zodiaco de Déndera, cómo la representación de Leo es justo la constelación opuesta a la de Piscis. Y es así, ciertamente, la manera en que están situadas en el volcán templo de Guenia las dos representaciones, contrapuestas la una con la otra. No sería de extrañar que el más importante sitio de la antigüedad en esta isla, Sonsamas, el lugar de habitación de al menos uno de los reyes de la antigüedad de Lanzarote, esté situado frente a dos montañas, y aquí de nuevo dejamos que fluya la imaginación, pero relacionando la similitud con la posible cara de león de Guenia, dos montañas con supuestas formas de esfinges, aparentes figuras de leones en posición sedente y aparentemente con sus caras modificadas. Una de las posibles grandes esfinges justo enfrente de la morada antigua de algunos de los reyes de la isla, y el otro hipotético y figurado gran león, al que también aparentemente le hubiesen remarcado el hueco del ojo a su hipotética cara, ojo por el que, por supuesto, y después de lo visto ya nada de extrañar, se desliza un haz de luz hacia un lugar concreto el día del solsticio de invierno. ¿Casualidades? Puede que lo sean. Hay que señalar ciertos hallazgos realizados en el yacimiento de Sonsamas con sospechosas concordancias de antiguas figuras simbólicas, quizás creadas en el antiguo Sáhara Verde e irradiadas a Egipto y Canarias, como una figura encontrada en Sonsamas de la diosa hipopótamo de la fertilidad, Tueris, con su característica corona cazoleta sobre su cabeza. Hay muchas cazoletas, probablemente de ritos a la fertilidad,
en Canarias y en concreto en Lanzarote, o una muy probable figura de la Sagrada Serpiente, realizada en un extremado pulido en dura arenisca fosilizada, figura encontrada en el lugar justo por donde se eleva el sol el día de los equinoccios, mirando desde el punto central de observación, altar del yacimiento de Sonsamas, o las diferentes representaciones del sagrado escarabajo, usado como colgante en el antiguo Egipto y también en el antiguo Lanzarote, realizados también con extraordinario pulido en la dura calcedonia, una estela con el símbolo en jeroglífico de Dios. O un monolito y la figura de llave engravado, claves en el rito de las dos puertas por donde sale el Ka, o energía del muerto, en la simbología del antiguo Egipto. ¿Les recuerda algo? Claro, la puerta doble de Guenia, conectada a una cueva funeraria. Para completar el organigrama ideográfico del gran centro ceremonial de Guenia, veamos nuestra muy probable certera identificación de ciertos espectaculares trazados de símbolos, también tratados por nosotros con extrema meticulosidad, hasta que tengamos los resultados de nuevos estudios de investigación que estamos haciendo sobre ellos. Primero, la obligada y meticulosa comprobación que hicimos para cerciorarnos que estas estructuras del interior del amurallado recinto del santuario no ofrecían relación con otra posible función, que por ejemplo no pudieran haber tenido en absoluto un uso agrícola, ganadero o de otra índole funcional. Indudablemente, su fin último, simbólico, posiblemente tuviera el motivo de representar algo que ya se especula con otros trazados o geoglifos del mundo, lo que se denomina un hipotético y simbólico mensaje a las estrellas, por su orientación al cielo, suponiendo un algo lleno de misterioso significado. La más importante novedad es que en este caso ya no se trataría de figuras de animales con funciones ideográficas, sino símbolos o signos. Ya en Lanzarote se habían encontrado aisladamente evidencias parecidas, estructuras o grabados de un gran tamaño y orientados cenitalmente hacia la bóveda celeste. Sin duda, el símbolo que más se repite en el hipotético enunciado del interior del recinto es este, que no es un círculo mal dibujado, es un símbolo muy antiguo que hace referencia precisamente a la puerta, y que en esta isla sus antiguos habitantes la representaban por varios medios. La Stargates de la antigüedad, puro simbolismo de transición a otro plano.
Dejamos el santuario astronómico de Guenia y nos trasladamos a otro de los extraordinarios centros ceremoniales de esta isla, Caldera Quemada, al que también dedicaremos otro exclusivo documental, un impresionante marcador lunisolar dedicado especialmente al sol en el solsticio de invierno, auténtica puerta de los dioses. Así se denomina a las puertas relacionadas con el solsticio de invierno. Escoltado dicho marcador, en este caso, por dos topes a ambos lados de la puerta, situados a los 5 grados preceptivos para controlar el ciclo lunar de las paradas, 5 grados de separación de la luna con la eclíptica, cuyo nombre le viene de eclipse. Conocían el ciclo de las paradas lunares, pero ¿conocían los ciclos de los eclipses? Cada 223 lunas o 18 años y 10 u 11 días después de que se produjera uno, pues hemos creído observar este ciclo encriptado en la reliquia encontrada en el yacimiento de Sonsamas de esta isla, la denominada Estela de Sonsamas. Siempre que se mire desde los 2 puntos que habilitaron en la antigüedad en este santuario astronómico, situados a una exacta y adecuada distancia del marcador, podemos ver los 2 puntos fijos de observación perfectamente diferenciados y estratégicamente situados en el terreno. Uno de los 2 puntos o altares de observación en el borde del cráter y el otro en su interior. Desde ambos lugares podemos observar cómo el sol, el día del solsticio de invierno, se eleva a través de la gran puerta hecha por percusión, con las medidas perfectas para que desde esa distancia el disco solar encaje perfectamente en el hueco que se forma. Y 6 meses después, en días cercanos a los solsticios de verano, ver la luna llena del solsticio de verano en su parada mayor. 9,3 años después, la luna llena del solsticio de verano en su parada menor. Y luego, de forma matemática, en su regreso al primer tope, completar los 18,6 años al llegar la luna de nuevo a su parada mayor. Y como final de este adelanto de la serie de documentales sobre arqueología inédita en Lanzarote, nos trasladamos a un lugar lleno de enigmático interés. Un auténtico misterio el que envuelve este lugar sagrado de los antiguos en la isla. En la investigación del sitio que realizamos para poder verificar adecuadamente lo que se presentaba ante nosotros, primero verificamos de nuevo la inoperancia del contenido del viejo cráter para actividades como la agricultura o ganadería. Ni había suelo susceptible de ser cultivado, ni recintos construidos que sirviesen para evitar la libre salida y circulación de animales. Sí que verificamos que el lugar estaba lleno de extrañas estructuras, totalmente inusuales,
además de grandes piedras colocadas ex profeso en ciertos lugares, entre otras que yacían dentro de un desorden de caótico colapso. Pero de nuevo, en el borde superior del cráter, las ya observadas obras de descarne del filo y las correspondientes puertas talladas por percusión. En el fondo del volcán se veían combinaciones de muros de piedra de casi 2 metros de altura, con algunas hileras de piedras colocadas en lugares inverosímiles, como en la pendiente de la ladera interior. Más tarde comprendimos que se trataba de otro extraordinario santuario astronómico. La inusual hilera de piedras, que destacaba por su total inoperancia, sin embargo, estaba confeccionada de una extraordinaria manera, ya que a pesar de su endeble aspecto, había evitado, muy probablemente durante milenios, su destrucción. Nunca nos podíamos haber imaginado que todo nuestro contorno dentro del cráter, con aquellas en principio incomprensibles construcciones y manipulación de las posiciones de ciertas grandes rocas, estuviesen y formasen parte de una inmensa y extraordinaria obra de arte milenaria, equiparable en valor, ¿por qué no?, a otras importantísimas evidencias del sorprendente arte más antiguo que aún se conservan en el mundo. Efectivamente, nos encontrábamos allí en el interior de un volcán templo. De pronto nos invadió la extraña y sorprendente sensación de que nos sentíamos como liliputienses. Nos encontrábamos inmersos nada menos que en las entrañas de otro inmenso pez. Un pez de unos 150 metros de largo, confeccionado extraordinariamente, aumentándose así su valor en 3 niveles. Un primer nivel más elevado a la entrada del cráter, que resultó ser la cabeza del enorme pisiforme, el cuerpo medio del pez, que ocupa el nivel más profundo del cráter, y la dorsal de la figura del pez y su estilizada cola, que llegaron a ser trazados de nuevo en un nivel un poco más elevado, en la parte baja de la ladera interior. Toda esta solución de acabado de la gran obra de arte debería ser valorada con la máxima apreciación y categoría. Es un increíble exponente de la sorprendente capacidad, sabiduría y sensibilidad artística de aquella antigua cultura que habitaba esta isla. A pesar de que esta enorme figura de pez estaba situada en este plano terrenal, de nuevo, toda la intención de esta asombrosa obra tenía un destacado cometido: el que su imagen se proyectase a la bóveda celeste o ejerciera de reflejo de ésta, porque como en Genia, era a ella hacia donde estaba orientado. Además, la única forma humana de aquella época de ver y haberse proyectado y dirigido la realización de esta gran obra de arte era mirándola desde arriba, desde las puertas de 2 grandes cuevas capillas excavadas en la toba volcánica de la ladera interior alta.
ya no faltaba más que identificar la conexión astral del gran pez, las perfectas alineaciones, aquellos hilos que unían la sagrada figura del pez con la bóveda celeste, que al igual que en los dos anteriores santuarios que hemos visto, existían también aquí, entre puntos de observación, como de nuevo, desde el ojo altar de este enorme pez, con los símbolos del círculo solar y el creciente de luna, el sol y los puntos o puertas solsticiales y equinocciales de la eclíptica. Todo en perfecta alineación y armonía. Por supuesto que dedicaremos otro de nuestros exclusivos documentales de la serie a este asombroso santuario astronómico.